Bueno, voy empezando, ¿vale? Si os parece. ¿Qué hacéis aquí? ¿Por qué estáis aquí ahora mismo, sentados aquí conmigo? ¿Qué esperáis de esta charla? ¿Habéis visto un título, no? Y habéis dicho, esto suena interesante. Es esto de la inteligencia artificial, pero han metido una palabra nueva, ¿no? Agentes. ¿Lo habéis escuchado? ¿Quién ha escuchado esto de agentes de inteligencia artificial previamente? Levantad la mano. Venga, sin miedo. ¿Ha visto por ahí una mano? Levantadla bien. 2 ahí atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venga, ¿alguien de los que habéis levantado la mano me echa la mano, valga la redundancia, explicando la diferencia entre inteligencia artificial como copiloto, como asistente, como pinche, versus un agente de inteligencia artificial? Vamos a empezar con los básicos. ¿Alguien se anima? ¿No? Bueno, pues entonces lo vamos a descubrir a lo largo de la charla, ¿vale? Vamos a ver esa diferencia. Antes de empezar, creo que es bueno siempre presentarse. Tenéis aquí un tío al que habéis aguantado 10 minutos en silencio mirando al suelo. Pues, ¿quién soy? Soy Aaron Cogolludo, trabajo como Chief Revenue Officer en Bitterbit. Esto es un título que siempre suena muy bien, ¿no? Sobre todo en LinkedIn. Básicamente dirijo el equipo de marketing, ventas y expansión. Me encargo de que pues, entren nuevos clientes en Bitterbit y estén contentos, se queden con nosotros y aumenten las funcionalidades que contratan, ¿no? Previamente he trabajado en empresas como Google y Personio, que de hecho también están por aquí. Y soy ingeniero aeronáutico. Por lo tanto, toda la parte de tecnología pues he nacido siempre con ella, he crecido con ella. Estudié también un máster de negocio en el IE y otro máster, un MBA en Washington, en la Universidad de Quantic. Y soy un apasionado de la innovación. Hay gente mucho que dice lo de la tecnología. La tecnología es una herramienta. Lo importante a mí lo que me apasiona es la innovación, ¿no? Cualquier estilo de innovación que siempre se sustente en la lógica. Madre mía, me estáis dando el día, ¿eh? Con el sonido. ¿Pero podéis subir un poquito más? ¿Se me oye bien? ¿Sí? Se me oye bajito, me dicen. Un poquito más. Más energía, va. A ver. Sube ahí, DJ, sube un poquito esto. ¿Se puede? ¿Mejor? ¿Sí? ¿Está al máximo ya? Venga, va. Bueno, pues este soy yo. Y de lo que vamos a hablar inicialmente es de la evolución del Recruiting Journey. Porque creo que cuando hablamos de inteligencia artificial y cosas de estas, suena todo muy bien, pero hay que explicar de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Para saber en qué fase estamos. Os voy a hacer luego una pregunta al final de esta diapositiva, que es dónde nos encontramos, que levantéis la mano para ver dónde nos encontramos en ese camino, para yo también que me deis un baremo, una calibración, para luego yo poder contar un poquito más, un poquito menos en profundidad, ¿no? Vale, en la evolución del Customer Journey he empezado siempre, pues los que llevéis mucho tiempo en esto, no voy a mirar a nadie que tenga más edad que yo, pues empezaba en la contratación con papel y boli, ¿no? O sea, esos ejercicios manuales, ya lo hemos comentado previamente en otras charlas por aquí, pues todo lo que era currículums pues archivados, ¿no? Todo lo que era contratación pues hacía llamada, luego sale el email, post-its por toda la mesa. ¿Esto lo habéis vivido alguno de vosotros por aquí? Venga, va. ¿Sí? No, todavía no. Vale, algunos que me dicen que no. Esto, varios de nosotros lo hemos visto, yo no lo he vivido personalmente, y luego desde hace 10 años empezamos a hablar de eso, de la digitalización. O sea, estamos todos hasta el pelo, ¿no? De escuchar digitalizar. Yo llevo 10 años escuchando lo mismo y cuando viene una charla que alguien me habla de digitalizar como algo esotérico, me levanto y me voy. Entonces, no vengo a hablaros de digitalizar en absoluto. Esto cuento con que la mayoría de nosotros ya lo ha hecho. Hay un dato que ha dado un compañero por ahí que todavía el 40% de las pymes españolas faltan por esa digitalización, pero ya deberíamos entender el valor, al menos de esta fase, ¿no? De pasar todos esos archivos que teníamos a la pantalla. Al menos tener todos esos currículums, en lugar de almacenados en algún lugar físicamente, tenerlos en una base de datos digital. Hacer ese seguimiento de candidatos, aunque sea en un Excel, pero tenerlo todo en una sola herramienta. Esto es hace 10 años. Espero que la mayoría de nosotros estemos un poquito más avanzados. No pasa nada si no, porque al menos estamos mostrando el camino. Luego, hace 5 años, 6 años quizás, empezasteis a escuchar eso de hay que optimizar y automatizar, ¿verdad? Así como las palabras mágicas, automatiza, ahorra tiempo, ¿no? Todo el mundo hablaba de lo mismo. Parecía que todo el mundo vendía la misma herramienta, porque todo el mundo decía lo mismo. No, hay que automatizar y optimizar. Y entonces aquí surgieron todos los Applicant Tracking System, todas las herramientas, digamos, de gestión del candidato. Aquello que ya no solamente nos mostraba digitalizar, sino nos mostraba pues, meter ciertos filtros automáticos a la hora de hacer selección de candidatos, ¿no? Metíamos unos filtros por palabras clave y aquellos que nos funcionaban, pues pasaban nuestro filtro, valga la redundancia, y ese screening, pues optimizábamos parte de nuestro tiempo y parte de ese foco, ¿no?
¿Cuál creéis que es la siguiente fase? ¿Alguien se atreve? Que levante la mano. ¿Un poquito más alto? Dale, ánimo. Agente de inteligencia artificial. ¿Y esto en qué consiste? ¿Cuál es el verbo? ¿Qué hacemos con un agente de inteligencia artificial? ¿No tenemos un micro, no, para poder pasarlo? ¿Sí? Tenemos un micro. Venga, va. ¿Quién se anima? ¿Cuál es la última fase? Quiero hacer esto un poquito interactivo, como veis. Ayudadme un poco, porfa. Tomar decisiones. ¿Coge el micro? Tomar decisiones. ¿Cuál es la diferencia entre tomar decisiones en las últimas fases y en la última? No la he mostrado todavía. ¿Cuál crees que es la...? Estrechar el cerco. Estrechar el cerco. ¿Vale? ¿Alguien más? ¿Anima? Fijaros, la diferencia entre todas las fases anteriores y la última fase en la que estamos entrando es una palabra clave para mí que vamos a escuchar poco cada vez más y más, que es delegar. Delegar. Esto es un cambio de paradigma, es un cambio fundamental, porque ya no únicamente hablamos de que haya que optimizar, ni hablamos de que hay que automatizar, aquí hablamos de que hay ciertas tareas que se pueden delegar. Ya hablaremos cómo esto no implica perder nuestro trabajo, que ese es el miedo que automáticamente todos asociamos, ¿no? Madre mía, este chico me está diciendo que nos van a reemplazar a todos. En absoluto. Mi mujer es médico, por ejemplo. Os lo cuento, ¿no? Y yo siempre creo que llegará un punto en que yo como paciente tenga más sensación de confianza si voy a un médico que lo que hace es utilizar una herramienta de inteligencia artificial para contener todos los datos que hay fuera y hacer el veredicto, o como dicen en los médicos, ¿no? Esto es el diagnóstico. Gracias. El diagnóstico más probable, pero siempre quiero que sea el médico, uno, el que firme lo que me va a recetar y lo que me va a pasar, y dos, que realmente tengan ese juicio humano de qué está pasando. Entonces yo creo que no hay que tener miedo a esta fase o a esta palabra de delegar, sino entender cómo muchas de estas empresas que vais a ver aquí hoy van a hablaros de copilotos, ¿verdad? Os han hablado ya de copilotos, de asistentes, todo el mundo mete la palabra AI y mete asistente. Vale, ¿cuál es la siguiente fase, no? Imaginaros que estáis en el coche y tenéis al copiloto que os va diciendo la siguiente a la izquierda, la siguiente a la derecha. Vale, imaginaos que por un segundo le ponéis al copiloto en la posición de piloto y vosotros le vais auditando, vosotros le vais guiando, le vais controlando esos sesgos. Luego hablaremos de los sesgos. Tú sigues siendo necesario y es primordial porque no puedes únicamente delegar y olvidarte, ¿vale? Esta es una de las fases que querré hablar mucho luego en cuáles son los beneficios exactos. Voy a intentar aterrizaros mucho en los beneficios exactamente. Por daros un ejemplo que antes hablábamos de la parte de filtrado, ¿no? Cuando automatizamos y optimizamos, estamos utilizando filtros predefinidos, rígidos, que no tienen en cuenta millones de variables, las personalidades mostradas de cada candidato ahí fuera, en las webs, en los pools de candidatos. Y es una cosa que nunca podríamos hacer. Nosotros no podemos cuantificar todas esas variables en un lugar y decir, esto es 5. Es muy complicado, por no decir prácticamente imposible. Esa es la parte en la que esa fase nueva de delegar nos va a ayudar mucho. Vale. ¿Quiénes seguimos en la fase 0? Reclutamiento manual. Nadie, ¿eh? No hay nadie que se atreva. Fase 1. ¿Quién al menos lo ha volcado digitalmente pero no tiene un ATS? Levantad la mano. ¿Todos los que estáis aquí tenéis un ATS? No, gracias por ser valiente. Hay un 40%, gracias. Es que, anímate, hay un es que por aquí. ¿Hay un micrófono? ¿Dónde está mi micrófono? Déjamelo por aquí, que así yo voy. Gracias. Hay un es que. A ver, creo que lo del ATS es útil, pero en función del tipo de negocio que tengas de reclutamiento, porque en mi caso, que yo soy headhunter y tengo un concepto muy boutique y muy de reclutamiento manual, obviamente ya estoy en la fase de digitalización, mi tipo de negocio no es a volumen. Entonces... Vale. Esto entonces lo veía... No lo veo tan necesario a mi tipo de negocio. Vale, esto a lo largo gracias por participar. A lo largo de la charla voy también a comentar, o intentar explicar por qué, independientemente de que seamos una agencia, un reclutador independiente o una gran empresa que tiene el equipo interno, tanto si tienes un volumen pequeño como un volumen grande, hacer una gestión, primero, optimizada y automatizada de candidatos es relevante, porque si no es que estamos en la fase anterior y no tenemos un seguimiento adecuado. Quizás me quedo el reto y a ver si te consigo convencer algo de la charla. Vale. ¿Quiénes estamos en la fase
hemos dicho de ¿quiénes tienen una ATS aquí? Hemos dicho casi todos, ¿no? ¿Quiénes tienen una ATS? Levantad la mano conmigo. Quiero que levantéis la mano. Estiraros bien. Poneos cómodos, estiraros. ¿Quiénes tienen ATS por aquí? Vale. Hablamos de un 50%, no mucho más. ¿Quiénes estáis ya probando, aunque sea, no hace falta que deleguéis a muerte todos vuestros procesos? ¿Quiénes estáis ya en esa última fase probando esos agentes de inteligencia artificial? Esos early adopters. 2 por allí, 4, 5, 6, 7. Joder, qué bien. Perdón, no puedo decir tacos. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vale, muy bien. Esta audiencia es muy avanzada. Me encanta. Vale, venga, pues vamos a ver en qué consiste esto. A ver si los 10, 12 personas que habéis levantado la mano convencemos al resto que están aquí para que al menos se animen a probarlo. Yo creo que lo más importante es quitarnos ese miedo, generar cierta confianza inicial para probarlo y que poco a poco pues vayamos viendo y evaluando si es algo pues, que nos resuena y que queremos aplicar a nuestra propia empresa. Vale. Voy a empezar haciendo o poniendo encima de la mesa ciertos desafíos que nos hemos encontrado de manera tradicional. Mira, el primero, creo que todos lo conocemos. Los portales de empleo son una herramienta básica para nosotros, es una herramienta digital, ¿no? Es una herramienta en la que nosotros pues, publicamos nuestras ofertas, esperamos tener un volumen suficiente de candidatos cualificados, porque hemos hecho un trabajo bueno en Employer Branding, entonces a partir de ahí pues, nosotros vamos seleccionando, ¿no? ¿Qué limitaciones tiene esto? Para empezar, hay casos en los que si no tienes un buen Employer Branding o tu puesto no es lo suficientemente atractivo, tienes 0 candidatos, ¿no? Es como quien se abre una web y dice, voy a vender. Bueno, o no. Hay otros casos contrarios. Soy un empleador muy fuerte, voy a decir, por ejemplo, un Zara, y entonces pues tengo cientos, miles de candidatos que me aplican, sin ton ni son. Lo del requisito mínimo se lo han saltado, no se lo han leído, porque todo el mundo aplica. ¿Eso os ha pasado? ¿Eso os ha pasado? Sí, pues veo caras de que sí. Y claro, entonces esto también hace que tú tienes luego tus filtros, ¿no? Y vas metiendo tus filtros, ¿no? Que tengan un mínimo esto. CV parsing, leo palabras clave. Muy bien, está todo eso muy bien. Lo hemos intentado, ¿verdad? Esta parte. Pero nos estamos saltando unos candidatos que igual son los candidatos atípicos, esos perfiles que no están donde todos esperamos que estén, que no tienen los títulos de LinkedIn que estamos acostumbrados, que tienen quizás menos foco en venderse en su currículum o en LinkedIn, pero tienen un potencial enorme. Ahí no estamos haciendo algo proactivo para que esta gente nos aplique. Y encima también estamos un poco de manera reactiva esperando que, oye, que alguien que realmente me cuadra haya dado al botoncito de aplicar. ¿Veis un poco por dónde voy, verdad? ¿Son necesarios? Aquí no vengo a demonizar. Todo esto es necesario y tenéis en pantalla. Simplemente hablo de que hay que darle una pequeña vuelta, hay que darle un siguiente nivel. En el otro espectro tenemos las agencias de selección. Aquí la compañera también hablaba de headhunters, ¿no? Los headhunters, las agencias de selección, son necesarios. ¿Por qué? Porque son aquellas personas o empresas a las que les contamos exactamente qué necesitamos, tienen mucha experiencia y buscan con mucha personalización qué es aquello que necesitan. Pero, por ejemplo, para roles en los que son menos específicos o menos, vamos a decir, que no sean tanto de directivo, que sean quizás más de frontline o blue collars, estas agencias, y ahora ya no hablo de headhunters, hablo de esas agencias, digamos, más, vamos a decirlo, más macro, suelen tener unos precios relativamente altos, más allá que directamente poder tener tú un equipo interno que te funcione bien, y suelen estar bastante quizás sesgados con el perfil al que podemos ir, porque la empresa le ha dado unas directrices y, oye, sobre el papel no te salgas de aquí, que si no, ¿para qué yo te pago, no? Si te estoy dando estas directrices, no me vengas con estas. Entonces, claro, ahí tenemos un problema, porque nos estamos perdiendo para estas empresas que delegan, que externalizan todo la selección de talento ahí fuera, no hay una comunicación, no están in-house y no hay una manera realmente eficaz de llegar a esos pools que están en lugares donde no nos encontramos habitualmente. Y entonces surge una iniciativa que a mí me gusta mucho, que es la de programa de referidos, ¿no? Todo el mundo, ¿quién tiene un programa de referidos en su empresa? Lo de empleados que referencian fuera a otra gente para que se le contraten. ¿Vale? 40% aproximadamente. Ok, esto suele funcionar bastante bien. Hay un problema grave. ¿Alguien se anima a decirme cuál es el problema grave de los programas de referidos? ¿No? Os doy una pista. Yo cuando trabajaba en Google había por 8 de posibilidades de que un referido entrara a trabajar en Google versus alguien que aplicaba por fuera. ¿Por qué creéis que era esto? ¿Que mis amigos eran increíblemente buenos todos? ¿No? ¿Hay alguien que está hablando ahí como...? No se atreve. Es relativamente sencillo hackear un sistema de programas referidos. Cuando digo hackear pues hay un pequeño incentivo
suele haber también un incentivo económico más allá de personal, de que alguien referencia a un amigo, que encima la empresa suele pagar, entonces ese amigo que está dentro suele preparar quizás más de lo necesario a esa persona que está fuera, y entonces te acabas contratando a un grupo de gente que eran amigos o que se conocían, que no necesariamente son los mejores, pero que son los mejores haciendo la entrevista que tú estás haciendo. ¿Me explico? ¿Veis ahí la deficiencia? Vale. Fijaros que todo esto, alguien externo, un observador neutral, un observador objetivo, quizás se daría cuenta. Cuando tienes capacidad de absorber todas las variables que hay fuera, analizar en segundos millones de candidatos y unas variables que van más allá de las palabras claves que tienes en un currículum o lo que último que has posteado en LinkedIn, cuando tienes todas esas variables también a nivel de personalidad, ¿no? Lo que se llaman, ¿cómo se llama esto? Demographics, psychographics, ¿no? La psicografía de los candidatos. Esto es lo que vamos a ver con los modelos de inteligencia artificial basados en agentes. Y para esto quiero presentarles a alguien muy especial. Se llama Mía y os va a contar ella quién es. Joder, perdonad, que esto no había sonido, se me había olvidado. Bueno, pues voy a hacer yo las voces. Es Mía, ¿vale? Básicamente es Mía porque le hemos puesto este nombre. Es nuestro agente de inteligencia artificial. Podéis ponerle el nombre que queráis. ¿Veis por allí bien? ¿Sí? Giro un poquito, ¿vale? Para que los de allí lo vean. Vale, básicamente lo que consiste es, oye, estoy 24 horas, 7 días a la semana disponible para que todos aquellos candidatos que están hablando conmigo, ninguno se me quede en el camino, ninguno se quede sin contestar, da igual si son las 10 de la noche o si es un sábado o si me están hablando en otro idioma, hablo todos los idiomas, y permite, perdona que os estoy tomando algunos, y permite que de manera objetiva y humana, esto es importante, de manera humana, tenga una conversación con el candidato. Ahora cuando termine, bueno, sigo hablando mientras. Esto estaba muy bien con el vídeo, mi voz no es tan bonita como la de Marina, que es la persona que ha puesto voz al vídeo, estaba por aquí antes. Vale, básicamente aquí, como veis, pues es una conversación en la que, oye, alguien acaba de aplicar, en ese momento yo ya estoy hablando, estoy teniendo una conversación en la que yo ya le he informado a mi agente de cómo quiero que sea el tono, cómo quiero que actúe, cuáles son ya los parámetros en los que se quiere basar a la hora de si primeras conversaciones llevan algo más o no, y las propias conversaciones que se tienen con Mía ya se vuelcan en el ATS, en ese hub de información, y crean ya perfiles de candidatos. Es decir, un candidato, pongamos un camarero, ¿no? Que no tenga un currículum bien actualizado, directamente en una conversación con Mía, puede pedir Mía toda la información necesaria para que esa información se vuelque directamente en nuestro ATS. ¿Cuál es la diferencia cuál creéis que es la diferencia entre un agente, de estos que estamos hablando, y un bot, y un chatbot? ¿Es lo mismo? ¿Quién piensa que es lo mismo? Vale. ¿Tú piensas que es lo mismo? ¿Te atreves a decirnos por qué? No, vale. ¿Ah, sí? No veo la parte humana. No ve la parte humana. Vale. ¿Cuántos habéis interactuado actualmente ya con un agente? Véase, por ejemplo, cuando vais a comprar un producto o habéis tenido un problema en atención al cliente. ¿Cuántos habéis detectado que estáis hablando con un agente y no con un bot? ¿Hay alguno por aquí? Por aquí. ¿Quieres contarnos la experiencia o la diferencia entre el bot y tu experiencia personal? Ha sido básicamente que ha habido un momento que tenía la queja, me están empezando a ver respuestas repetitivas. Déjate un poquito más. Ahí. Me están empezando a ver respuestas repetitivas. Ajá. Y ya hubo un momento en que a mí me dio el clic, igual yo me convertí en el bot y le planteé un disparate y el hombre me seguía tomando en serio. Ah, vale, me roban el micrófono. Hoy me lo están poniendo muy complicado. Bueno, la gran diferencia es que un bot es totalmente robótico, tiene unas directrices muy concretas y rígidas, en el que cuando alguien le pone sobre el aprieto y le dice cosas muy locas, pues se bloquea, ¿no? Perdón, no te puedo ayudar, gracias, ¿no? Esto nos ha pasado muchas veces frustrante, ¿no? Cuando llamamos y nos sale esa voz de que diga en alto cuál es el motivo de su llamada, ¿no? Eso es un bot. Un agente de inteligencia artificial, un agente virtual, un recruiter AI, es alguien que habla como tú quieras que hable. Esto no es ciencia ficción, esto ya lo estáis viendo los que utilizáis también pues, inteligencia artificial fuera del trabajo, ¿no? Con ChatGPT o alguna de otras herramientas. Si habéis probado a hablar, vais a ver que es complicado a veces diferenciar. Entonces, para mí, lo que es clave que saquemos de esto es que un recruiter virtual se muestra humano y se percibe como humano.
no finge que sea humano, ¿vale? Esto no se trata de fingir o engañar al candidato. Esto consiste de que al menos el candidato entienda que no se va a quedar enganchado en un bucle con un bot, sino que diga, vale, esta gente ha puesto una experiencia front que el sábado me están contestando, me está tratando de manera humana, me está tratando como esta empresa, como yo ya estoy percibiendo esta empresa, no me estoy quedando en leído, y a mí me ha pasado muchas veces también como hiring manager, que hay algún candidato bueno que se nos ha quedado colgado porque no hemos contestado de una manera o en tiempo correcto, ¿no? Ese tipo de cosas son las cosas que también solucionamos con un agente virtual. Pero vamos a darnos mucho más foco en ello, ¿vale? Fijaros, en los desafíos tradicionales que acabamos de comentar, ¿no? Cuando teníamos únicamente el foco puesto o todos nuestros huevos puestos en publicar nuestras ofertas de empleo en los portales de empleo o siempre aquellos que externalizamos en todo en agencias de contratación, lo que nos perdemos es lo que hablamos inicialmente, ¿no? Una amplitud mucho mayor de los candidatos y una rapidez mucho mayor en esa búsqueda, porque lo que estamos haciendo es aquellos que quizás sean outliers, que a priori no estuvieran cuadrando con lo que habíamos definido exactamente, que era nuestro candidato ideal, de repente vemos, oye, que este candidato nos cuadra y que tiene un puesto diferente, que no ha ido a la universidad que yo quería, pero fíjate que esto es interesante todo lo que ha hecho en su tiempo libre, estos proyectos en los que ha trabajado, y cuando llegamos a conocer al candidato en una entrevista nos damos cuenta que ese tipo de candidatos que antes eran ciegos para nosotros, de repente nos aportan valor y funcionan bien. Luego ya hablaremos de cómo son las métricas estas de calcular realmente bien el impacto y la eficiencia de todo esto que estamos hablando, ¿no? Porque no quiero que se quede todo en ideas generales. Hay una reducción de costes absoluta. Fijaros, si nosotros delegamos toda la parte inicial del funnel, luego hablaremos del funnel, ¿no? de contratación, esas tareas que, digamos, son más operativas, más administrativas y que realmente no debería ser nuestro foco debería estar en hacer que las personas, los candidatos, se sientan muy bien en el proceso y que le demos ese toque humano y demos luego ese toque de juicio humano cuando es necesario, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es que toda esa parte inicial, los tiempos que dedica un reclutador en esas fases iniciales están desaprovechados y de hecho hay unos recursos en general que pueden estar desaprovechados. ¿Cuántos, levantéis la mano aquí por favor, cuántos sois reclutadores o cuánto caen debajo de vuestra responsabilidad contratar personal? Espero que la mayoría, si no estáis aquí un poco perdidos, ¿no? ¿Vale? Algunos estamos viendo todavía. Vale. Mira, hay un beneficio que a mí me encanta porque es contraintuitivo. Cuando hablamos de inteligencia artificial pensamos, nadie quiere hablar con un robot. El candidato va a decir que soy un impresentable porque no estoy hablando con él de tú a tú como un humano. Fijaros, es todo lo contrario. Al permitir que el candidato, en el momento en el que pasa por la calle, ve un QR y dice oferta de trabajo como persona empleado de la tienda, escanea el QR y directamente puede, a través de WhatsApp, tenemos interacción con WhatsApp, hablar con la empresa y preguntar acerca de esa oferta, es un sábado. Estoy con mi mujer, con mis hijos, acabo de pasar, he hecho el QR y me están contestando. ¿Alguien me puede explicar qué hay de malo en esto? O sea, ¿qué hay de mala experiencia en esta parte? Nada, ¿verdad? Y encima me da información y me mantiene actualizado de cómo va mi proceso. Oye, ¿en qué fase estoy? Oye, al final, ¿me puedo cambiar la entrevista hasta ahora? Oye, ¿me puedes dar feedback sobre cómo ha ido mi anterior entrevista? Esto, los que estáis también metidos en el ajo, sabéis que muchas veces la parte de dar feedback al candidato al final que hemos declinado no es tan prioritario. Y entonces la experiencia también como empleador pues también se reduce. Porque sabemos que los que no contratamos siguen hablando de nosotros ahí fuera. Yo he tenido gente a las que he declinado como hiring manager y que les ha gustado tanto el feedback, por ejemplo, que he dado en la entrevista, que luego me presentaron a Pablo y dijeron, Pablo, tío, a mí me han tirado. Pero yo creo que tú puedes cuadrar. Hace entrevista, conocí a Pablo y Pablo resultó ser el top performer del equipo comercial que previamente dirigía. Y esto no hubiera ocurrido sin una experiencia buena a nivel de dar feedback a alguien que estaba tirando del puesto, ¿vale? Entonces, para ese tipo de cuestiones en las que ya se haya volcado en un ATS pues todo lo que son las evaluaciones y los motivos por los que sí, por los que no hemos contratado a alguien, directamente el candidato puede obtener esa información. ¿Veis? ¿Veis a dónde quiero llevaros? La experiencia es mejor. Este es también un paradigma que quiero que cambiemos, ¿no? Y luego lo que hemos hablado ya, pero permitidme que
reitere de nuevo, y es ese filtrado inteligente de personalización. Pasamos de esos filtros manuales, rígidos, por palabras clave, por universidades, por experiencia previa, por mínimos años, que es donde hemos trabajado hasta ahora, a de repente decir, oye, te voy a dar candidatos ideales, o lo que yo creo que son candidatos ideales. No me hace falta que te ajustes exactamente a estos patrones, a estos mínimos. Quiero que me traigas a gente que pueda cuadrarme en función de este candidato ideal. Luego nosotros vamos a ir validando, vamos a ir dando esta información, vamos a ir enseñando de manera personal para nuestra propia empresa cuál es ese candidato ideal para ese puesto. Vamos a ir formando, guiando, dirigiendo, auditando a ese modelo de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque lo que queremos al final es que poco a poco vaya aumentando su eficacia. Hay un pero en todo esto que voy a sacar proactivamente. No antes de empezar, hablando de quizás de una de las fases en los que genera más, no sé si ya la palabra es miedo o incertidumbre, ¿no? Oye, pero entonces esto de delegar, ¿qué significa? Yo, ¿qué tengo que delegar y qué tengo o qué sigo haciendo? Fijaros, os voy a contar dónde estamos actualmente, pero no dónde vamos a ir. Ahora mismo, todo lo que es la parte de sourcing, se ve... Es que me da un poco de apuro por la gente de allí. A ver, ¿mejor? ¿Los de aquí lo seguís viendo? ¿Os he jorobado? ¿Sí? Vale. Mira, aguanto un poquito la tele aquí. Vale, básicamente todo lo que nos ayuda a esta parte es en la parte de postear todos estos roles en esos portales de empleo que ya hemos hecho, lo podemos hacer masivamente, ¿no? Yo puedo hago la descripción del puesto de trabajo, que ya, si habéis estado en otras charlas, os habrán contado que con un asistente de inteligencia artificial se puede hacer. Claro que sí, fase 0 de la inteligencia artificial, algo evidente, pero hay que ir mucho más después de que hemos puesto y hemos publicado esos job descriptions, esas descripciones, hay que postearlas de manera automática para generar ese sourcing, ¿no? Sourcing de candidatos, que nos vayan entrando candidatos proactivamente. ¿Qué podemos hacer proactivamente para que en mi embudo vayan entrando candidatos? Un screening inicial, como ya hemos hablado, ese famoso filtrado del que hablábamos, que no sea rígido ni automático, sino que sea contextual y que sea amplio a muchos círculos. La fase de entrevistas, fijaros, en Estados Unidos hay varias empresas ya que están delegando la fase de entrevista. Primero se empieza con una fase de texto, ¿vale? Tienen unas, pues sería como digamos la evolución de las killer questions. ¿Sabéis lo que son las killer questions? Esas preguntas en texto que es como para tirar directamente al empleado en fases iniciales. Ahora no se llaman killer questions, tiene un nombre más bonito. ¿Cuál era el nombre bonito de la killer question ahora? Screening questions era. Knockout questions, eso, me pareció como, bueno, te hago el knockout, no te mato, te derrumbo, ¿no? Te derribo. Vale, maravilloso. Pues es como la versión 2 de esas killer questions, en el que ya, insisto, para quizás perfiles, vamos a llamar más blue collars, vamos a llamar más frontline, esos perfiles que lo que necesito entender es si están, entendedme, mínimamente cualificados para un rol, mediante una entrevista de texto. En Estados Unidos ya lo están probando con éxito. Luego veremos qué es éxito en este mundo, ¿vale? Pero quiero deciros que hacia allí vamos, hacia allí vamos. ¿Quiere decir entonces que la experiencia humana se va a retirar cuando el bicho ese de la mía nos coma el embudo entero? Fijaros, yo no lo creo. Esto es como cuando vas a un restaurante, pues tendremos restaurantes en los que finalmente, con un botoncito, tal, te traerán la comida, pagarás automático, se llevarán todo y tú no has interactuado con alguien. Somos humanos, nos gusta la interacción. Cuando vais al médico os gusta que alguien os escuche, ¿verdad? Que alguien entienda vuestros problemas y empatice con vosotros. Entonces yo creo que todo lo que es la experiencia humana, en una primera fase va a ser siempre de copilotar, en una segunda fase va a ser de auditar que ese bicho que llamamos inteligencia artificial, que llamamos agente, sea lo suficientemente autónomo, lo suficientemente confiable como para poder cada vez delegar más sin auditar tanto. Y en fase 3, sí que creo que la experiencia humana siempre va a ser necesario por esa parte gourmet, si lo quieres llamar de esa manera, humana, de necesario, de, oye, yo soy activo, quiero que me entrevisten a lo largo del proceso alguien con que yo pueda ir de tú a tú a hablar, ¿no? Pero fijaros que esto es un avance. Entonces, a mí lo que quisiera transmitiros desde esta charla es que no lo veáis como una amenaza, ¿no? Que no se vea como una desventaja tampoco, sino como una herramienta, un paradigma que está cambiando, que es esencial. Subirnos hoy, entenderlo bien hoy, que esto ya no es que mi hijo está con ChatGPT hablando todo el día, que esto está llegando a mi trabajo. Y esto es necesario que entender cómo nosotros entonces nos posicionamos, porque no es que se vayan a quitar los puestos de trabajo, si habéis visto diferentes artículos sobre esto, es que van a haber nuevos puestos de trabajo. Ya no es que el médico esté solo, es que el médico, mi mujer, lo prometo, esto no lo digo por la charla, tiene ya un iPad
en la consulta, no voy a decir en dónde, en el que ya está trabajando, copilotando directamente con lo que le está contando a tiempo real el paciente, ya le está dando el diagnóstico más probable. Luego mi mujer tiene esa decisión final, ¿no? Fijaros, lo que quiero decir es que en muchos sectores vamos hacia aquí. Vale, es una de las cosas que quiero sacar proactivamente. Varios de vosotros que ya habéis trabajado con inteligencia artificial diréis, ostras tú, qué miedo. Voy a delegar todo en la inteligencia artificial y si empiezo a contratar gente que tiene un perfil muy concreto y me olvido del resto, ¿no? Porque, oye, esos campos, esas piscinas de talento de las que Aarón me hablaba, pero realmente de esos pools está contratando al final a hombres de una orientación sexual concreta, con una experiencia concreta y de una manera concreta. Bien, esto es una cosa que quiero abordar proactivamente porque es uno de los problemas que inicialmente se encuentra la inteligencia artificial, ¿no? Que es esos sesgos. ¿Esto quiere decir que no tengamos sesgos nosotros? No, ¿verdad? Todos tenemos sesgos. Como hiring manager, el primer error que cometí fue ese. Contrato gente que me cae bien, ¿no? Que me veo reflejado en esta persona. ¿Me apetece tomar una cerveza con esta persona? Sí, ¿no? Vale, es como mi primer filtro. Ya estoy sesgando. Ostras, tú. Y alguien que sea diferente pero aporte muchísimo, me lo acabo de cargar. Qué pena, ¿no? Qué mal para mí. Entonces, fijaros, el sesgo de inteligencia artificial es equiparable al nuestro. Con formación nos damos cuenta de esos sesgos que estamos teniendo y decimos, ahora estoy validando que este candidato, como me ha gustado, pues estoy validando que lo que me está diciendo me va bien, ¿no? Estoy diciéndome, sí me gusta, 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 sí me gusta. ¿Verdad? Ese es el sesgo, ¿no? O al revés, acaba de entrar, por el motivo que sea, este candidato no me entra por los ojos. Estoy validando lo contrario. A ver cuándo acabo la entrevista. Vale, a la inteligencia artificial, parte de una base mucho mejor que la nuestra. Porque por pura construcción, es neutral y objetiva. Pero tiene unos peros. Primero hay que entender ese origen del sesgo de la inteligencia artificial. Hablamos de que las inteligencias artificiales se alimentan de los datos que ponemos, tanto de lo que hay fuera como de la propia empresa. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad también el cómo hemos contratado previamente y que hemos dicho que es genial, porque entonces si tenemos un propio sesgo histórico en nuestra propia empresa, ¿qué creéis que va a hacer vuestro modelo? Pues aprender. ¿Y qué va a aprender? Pues que ese perfil es el que os gustaba y entonces va a replicar ese sesgo. Por lo tanto, la responsabilidad inicial de la inteligencia artificial no es qué tonta es, qué mala es. No, hay que formarle. Hay que formarle. En Bitterbeat nosotros ya preformamos, hacemos esa formación inicialmente de la inteligencia artificial, pero es responsabilidad última de los usuarios quien tienen que hacer ese seguimiento continuo, ¿no? Y aquí hablamos de la monitorización y validación constante, sobre todo en estas fases en las que estamos todavía naciendo. Dentro de 5 años, 10 años, no habrá esta charla, porque esta charla me tirarían tomates. ¿Qué dice este tío? Si obviamente esto está en casa ya desde hace años, ¿no? Hoy hay que monitorizar, hay que validar que esos candidatos, esos perfiles, esas entrevistas, esos screenings, ese sourcing, esos portales de empleo donde estoy publicando, son los que yo necesito. Y entonces realmente lo que hablamos es que para minimizar ese sesgo, hagamos equipo. Hagamos equipo, lo que hablamos antes. Copiloto y piloto. Chef, subchef. Cocinero, pinche. Puedo dar más ejemplos si queréis, ¿no? Básicamente hay que hacer team up. Hay que hacer ese de vamos a hacerlo juntos, vamos a entender muy bien en qué es mejor que yo, sin tener miedo. La inteligencia artificial es como cuando yo contrato a gente. Yo siempre espero contratar gente que sea mejor que yo para que haga todo lo que estamos haciendo aún mejor. No contrato a gente que sea más mediocre por miedo a que me quite mi puesto de trabajo. ¿Se entiende? Es algo obvio, pero creo que está bien que lo hablemos, ¿no? Hay un concepto, no sé si habéis escuchado antes, es interesantísimo, que es la IA explicable. Alguien me dice que sí por ahí, me encanta. La IA explicable lo que permite es no solamente obtener resultados, sino entender cómo ha llegado hacia ellos. Os doy un ejemplo muy explícito. Oye, inteligencia artificial, resuélveme este problema matemático. Y te dice, pam, este numerito. Tú quieres entender cómo ha llegado a este numerito. Quieres que te diga, pues mira, lo que esto ha sido esta división, esta multiplicación, esta raíz cuadrada, pin, 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 entonces llego igual a esto, ¿no? Como hacían nuestros profesores de la escuela. Esto es clave. Alguien que os diga inteligencia artificial y sea una caja negra, quizás es la fase 0 en la que tenemos que estar todos, pero preguntar del cómo ha llegado hasta ahí. ¿Cuál ha sido el proceso, el razonamiento? Que sea explícito, ¿no? Que sea explicable. Es importantísimo. Y luego, diversificación de datos de entrenamiento, ya lo hemos contado. Es responsabilidad nuestra que se alimente de varias fuentes para que no esté sesgado. Y cuando veamos que hay ciertos sesgos, digamos, ojo, ¿de dónde se está alimentando esto? Vale, y vayamos a esa fuente.
¿Vale? Así se aborda el sesgo de inteligencia artificial. Fijaros que es incluso más sencillo que abordar nuestro propio sesgo de inteligencia artificial. Digo nuestro cuando hablamos de esos empleados que forman parte del proceso de entrevistas, como lo que llamamos peer interview o culture interview, llamarlo como queráis, quizás no han tenido la formación necesaria y hacen esto de contratar a la gente o decirle que sí a aquellos que le caen bien, ¿no? O sea, es más fácil realmente controlar ese sesgo en inteligencia artificial. Hablamos del éxito antes. Oye, ¿pero esto funciona o no? ¿Funciona o no? ¿Cómo se sabe si funciona o no? Vale, pues hay que ver realmente el impacto que ha tenido y el rendimiento que ha tenido. En varios, hemos aglutinado tres bolsas de métricas a las que habría que tener atención y os invito a que tanto sea con Biterbit o con cualquier herramienta en cualquier campo de inteligencia artificial siempre valoréis. Aquí hablo de candidatos, pero podéis aplicarlo a otros modelos. Que es, oye, ¿he aumentado el volumen de candidatos? ¿No? Primordial, porque son las cosas que queremos inicialmente. Si teníamos un problema de que estábamos un poco secos en el funnel, esto nos ha ayudado a aumentar el volumen. Bien, ¿el volumen es todo? Evidentemente no. La calidad de esos candidatos que la inteligencia está haciendo sourcing para mí ha mejorado la calidad que yo tenía. Oye, ¿esto de la calidad cómo se mide? Porque es calidad. Ratio de entrevista que pasan, o sea, ratio de candidatos que pasan a entrevista, ratio de candidatos que pasan a oferta y finalmente ratio de candidatos en oferta que pasan a contratados. Ahí ya tienes unas métricas que te está diciendo con un sistema de A/B testing, ¿no? O sea, contratar, o sea, tú pones a competir sin inteligencia artificial y con inteligencia artificial, si ves que aumenta tu volumen y aumenta también la calidad y esa calidad entendida, por eso esas tasas de conversión a lo largo del funnel, con dato ya estás midiendo, ya estás demostrándote a ti mismo y luego al resto de la organización que esto funciona. Si no funciona, vueltecita. ¿Significa entonces que si no me funciona de primeras la inteligencia artificial no sirve para nada? Pues no, significa que entonces tenemos que hacerle una pequeña vuelta de tuerca, ¿no? Es como si nosotros cuando empezamos a contratar pues cometemos muchos errores que a día de hoy ya pues no cometemos. Y lo último, fidelización del talento, para mí es otra métrica muy interesante porque os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Mi departamento es el equipo comercial. Imaginaros si yo solamente me enfocara en que el equipo de ventas metiera más clientes. Y punto, no miro nada más. Oye, toda esta gente que sale de aquí va a ir ahí corriendo al stand y va a decir queremos contratar Biterbit, es maravilloso, nos vamos a poner muy contentos todos. ¿Pero eso es éxito? No, éxito no es prometeros valor, es entregaros impacto, es entregaros resultados. ¿Vale? Entonces, para mí lo importante, ¿cómo es ese entregable del resultado? Pues es como cuando yo cierro un cliente, oye, si ese cliente se mantiene conmigo en el tiempo, su NPS, su Net Promoter Score, es bueno, si renova, si compra más productos, me estáis diciendo con vuestra cartera o la de la empresa que apostáis por esto. Es una métrica que me está diciendo que estáis contentos. Lo mismo con los candidatos. Los candidatos que se quedan, o sea, que los empleados que se quedan, te están diciendo que ese es un buen candidato. Eso es una buena persona que te está realmente aportando valor a lo largo del proceso. ¿Vale? Entonces, muchas veces creo que nos quedamos aquí, ¿verdad? Como que esto está un poco desconectado. Creo que es importante también ese punto. Vamos terminando. Os voy a presentar entonces un poquito más en profundidad a Mía. ¿Vale? Mía es nuestra agente virtual de selección. Lo que comentaba, creo que con esos 3 puntos, está disponible 24/7, 24 horas, 7 días a la semana. Habla todos los idiomas del mundo. Convierte, bueno, todo el mundo, entiéndeme, los idiomas, luego me van a tirar de la oreja el de producto. Ya te has pasado. Vale, los idiomas que es más recurrente que utilizamos aquí en Europa. Convierte ofertas de empleo en conversaciones humanas, ¿no? Esa persona que hablábamos antes, que pasa por delante de la tienda, escanea el QR, empieza a tener una conversación por WhatsApp. Insisto, esa conversación por WhatsApp tiene que estar integrada de manera dentro del propio ATS, dentro de una manera que sea nativa, que no tengas que irte luego el reclutador, coger su móvil, meterse en su WhatsApp, contestar por aquí, luego se lo vuelca al ATS, no tiene que estar todo integrado en un solo sitio para que no haya esos cambios, ¿no? Ese context switching que dicen en inglés, cuando pasamos de una herramienta a otra. Esas conversaciones se transforman en fichas de candidatos y esas conversaciones tienen que ser, como decía este caballero aquí, tienen que ser humanas. No tiene que ser que engañemos, pero tiene que sentirse humano. Y luego ya vendrá el reclutador, la persona que realmente vaya a validar y vaya a contrastar y vaya a elegir a ese candidato, ¿no? Por lo tanto, si nos tenemos que quedar con algo, básicamente es que tenemos que conectar, o sea, el rol del recruiter de hoy y de mañana es aquel que realmente conecta de manera significativa, estratégica con el candidato. No significa que esté en todos lados a lo largo del proceso, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí en todos lados. No, significa que entro cuando tengo que entrar de manera significativa, continuando la conversación
que ya hemos tenido con esa gente virtual de manera estratégica para algo muy concreto. Oye, es que si eres un directivo, te voy a presentar y te voy a contar cómo yo veo la empresa. Llevo aquí 4, 5 años, 10 años, te voy a dar contexto, te voy a invitar, te voy a presentar. ¿Me explico? Mientras que la IA gestiona eficientemente esas tareas más operativas, más administrativas. Esa es la parte en la que hoy y mañana ya no deberíamos estar, ¿vale? Simplemente contaros un poquito más de nosotros a nivel Bitterbit. Tenemos más de 3.500 usuarios, más de 500 reclutadores que ya utilizan Bitterbit a día de hoy. Dejamos aquí algunas marcas que quizás pues conozcáis un poquito más, ¿no? Siempre queda bien poner algunas marcas reconocibles en una diapositiva para que veáis que no somos ni nuevos ni novatos, que ya mucha gente que contrata con nosotros y de manera muy eficiente. Y pensad que somos una empresa joven, y cuando digo jóvenes somos ágiles. ¿Qué significa que somos ágiles? Que no tenemos una estructura gigante que está en otro país, que entonces nos restringe nuestro desarrollo y no podemos ser rápidos en las cosas que están moviendo. Somos una empresa muy ágil en el sentido de desarrollo, en el sentido de que lo que está ocurriendo, tenemos un equipo de desarrollo que son como los increíbles, ¿no? Son de alto rendimiento, y si queremos enfocarnos mucho en la parte de inteligencia artificial y esos agentes y que funcionen bien, somos capaces, tenemos esa flexibilidad y esa agilidad más que otros competidores que puedan ser más grandes para dar esa respuesta y evolucionar muy rápido con todos vosotros. ¿Vale? Si os ha gustado lo que os he contado, si os ha removido algo por dentro, estamos en el stand pasando mis amigos de Cobee, que creo que están también por aquí, pasando el stand de mis amigos de Cobee. El siguiente vais a ver un logo gigante azul. Somos Bitterbit. Y termino simplemente por qué me tengo que quedar aquí. Si yo cuando llegue a mi casa, a mi oficina, me tienen que explicar de todas las charlas que he visto, de toda la gente con la que he hablado, ¿qué es esto? Pues es de manera exponencial, lo que dice en inglés, better, faster, cheaper. Fijaros que no hay innovación en ninguna de estas tres palabras, son las mismas de siempre. La escala es lo que cambia. La escala es lo que cambia. Cuando hablamos de digitalizar, optimizar, delegar, es 1 por 10 siempre en la escala cada vez que pasamos de fase. Vamos a ahorrar costes, nuestro time to hire, el tiempo que tardamos en contratar, va a disminuir, la experiencia del candidato va a mejorar, como ya hemos hablado. Quitémonos esos dogmas o esos pensamientos de que van a hablar con un bot y entonces mi candidato se me va a perder en el camino. Todo lo contrario, 24/7, siempre disponible en todos los idiomas. Y por lo tanto, también vamos a encontrar un mejor match entre empleador y empleado, entre candidato y empresa. No solamente vamos a ir a los pools de siempre, sino también vamos a trabajar con aquellos pools en los que están más, los que no se trabaja demasiado y que realmente hay unos candidatos muy buenos para nosotros. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias. Os esperamos en el stand.